Hola a todos, en este video vamos a analizar la vida de Antonieta Rivas Mercado, una mujer tan fundamental para la cultura en México, pero para entender su impacto primero debemos revisar nuestra investigación, basada en John Scott y Graciela Hierro. Así es, John Scott nos plantea que el género no es solo una diferencia biológica, sino una forma de entender las relaciones de poder. En la época de Antonieta, ese poder estaba muy marcado y ella vivía en un sistema donde las mujeres no tenían ni voz ni voto. Por otro lado, Graciela Hierro nos habla de la ética del placer. Ella propone que las mujeres deben transitar de ser seres para los demás a ser seres para sí mismas. Antonieta es un ejemplo de esto, porque decidió buscar sus propios deseos intelectuales y artísticos antes que cumplir con las expectativas sociales. Antonieta nació el 28 de abril de 1900 en la Ciudad de México. Fue hija de Antonio Rivas Mercado, el arquitecto que diseñó el Ángel de la Independencia y la casa donde los Rivas habitaban. Al crecer en una familia de la élite porfiriana, tuvo acceso a una educación que pocas mujeres tenían. Hablaba varios idiomas, estudió piano y le gustaba mucho leer. Antonieta fue una mujer desafiante a su tiempo y una vanguardista cuya labor fue clave en la modernización de la cultura de México, ya que perteneció al grupo de intelectuales y artistas que se resistieron al discurso oficial que colocaba la revolución como el mito que sustentaba el quehacer artístico y las luchas políticas. Mito que marcó la vida cultural de nuestro país, recuperando diversos elementos de las culturas prehispánicas e indígenas y de la cultura popular para identificarlos como lo mexicano y como reflejos verdaderos de la sociedad mexicana. El tiempo que pasó en Europa y la influencia que generó en ella el teatro vanguardia de París despertaron en Antonieta Rivas Mercado la inquietud de promover en México un teatro que renovara la escena mexicana, marcada por el acartonado nacionalismo. Según Fabián Bradu, si había que crear un teatro moderno en México, Antonieta no solamente alquilaba y acondicionaba un local en la calle Mesones, sino que apoyaba en la elaboración de los vestuarios, en la conferencia de prensa, en la traducción y hasta en la elección de los cócteles de la noche del estreno. Es casi imposible pensar en artistas, intelectuales, escritores como Javier Villorrutia, Salvador Novo, José Gorostiza, Carlos Pelicio, Roberto Montenegro y Agustín Lazo sin hacer alusión a Antonieta Rivas Mercado, quien se convirtió en parte esencial de los contemporáneos. Fundó y financió la Orquesta Sinfónica Mexicana, que tuvo como directora y compositor Carlos Chávez. Su trabajo como escritora abarca la dramaturgia, el ensayo, la prosa, la novela, la crónica, la epístola y la traducción. Además, publicó algunos artículos en diversos diarios. Ahora hablemos del contexto. En los años 20, la moral mexicana era sumamente conservadora. Se esperaba que Antonieta fuera una esposa tradicional, pero ella rompió con ese esquema al separarse de Albert Blake, un marido que, como otros, la maltrataba a ella y a su hijo. Este acto fue una ruptura directa con los roles de género que menciona Scott. Antonieta no quiso ser solo la esposa de alguien, ella buscaba su propia identidad. La sociedad de la época la juzgó duramente, tachándola de rebelde o de mala madre, simplemente por buscar su propia libertad. Eso en el mundo intelectual, en el que la mayoría eran hombres, Antonieta tuvo que imponerse. Muchas veces se le veía solo como la mujer que financiaba los proyectos, cuando en realidad ella era la mente creativa y la estratega detrás de gran parte del movimiento cultural moderno. Su faceta más disruptiva llegó con la política. Se involucró totalmente en la campaña presidencial de José Vasconcelos en 1929. Antonieta era la que escribía discursos, organizaba mítines, ocupaba espacios que la moral de su tiempo le tenía prohibidos. Además, fue una gran crítica de la realidad cultural y política que tenía lugar durante el régimen callista. Una crítica de placer diario, Antonieta encontró su plenitud en la lucha por sus ideales, aunque esto le costara el exilio en Nueva York y finalmente su trágica muerte en París. Prefirió ser dueña de su destino, después de que se lo trataran de arrebatar de las manos. Así que el 11 de febrero de 1931, en la capilla de Santa Ana, después de reunirse con Vasconcelos y escuchar que ninguno de los proyectos planeados los iba a poder llevar a cabo, con un bolso lila y vestida de Chanel, se coloca el revólver bajo la barbilla y dispara. Fallece horas después. El estudio de Antonieta hoy nos permite reflexionar sobre cómo los estereotipos de género han cambiado, pero también sobre cómo la resistencia de estas mujeres fue necesaria para que hoy tengamos la libertad de decidir nuestro camino. Para continuar, vamos a hablar sobre el contexto social de México entre 1900 y 1961, relacionándolo con las ideas de John Scott en género e historia, para entender mejor la importancia de las mujeres como Antonieta Rivas Mercado. Para comprender este periodo, primero hay que ubicarlo dentro de la historia de México, porque la situación de las mujeres no puede separarse del contexto político, económico y social en el que vivían. Fue una época marcada por la desigualdad, la pobreza, la violencia y una fuerte limitación para la participación femenina en la vida pública. Una primera etapa clave es el porfiriato, entre 1876 y 1910. Durante esos años, Porfirio Díaz se mantuvo en el poder. Mucho tiempo, ¿no?
Se religió 7 veces, lo que convirtió su gobierno en una dictadura. Aunque hubo avances materiales y cierta modernización, esos beneficios no llegaron a toda la población. Muchas comunidades indígenas perdieron sus tierras y los campesinos vivieron en condiciones de explotación y opresión constantes por parte de los hacendatarios. La sociedad estaba profundamente dividida entre una minoría privilegiada y una mayoría empobrecida. Esa desigualdad también se notaba en el acceso a la educación. En esta época estudiar ya era complicado para una gran parte de la población, pero para las mujeres era todavía más difícil. La pobreza era extrema y casi el 80% de la población era analfabeta, así que las oportunidades eran muy limitadas y además existía la idea de que las mujeres no necesitaban instrucción académica, porque su destino supuestamente estaba dentro del hogar. Desde ahí se ve cómo la desigualdad no era solo económica, sino también cultural y de género. Después vino la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920, que intentó responder a muchas de sus injusticias. A partir de ella, surgió la Constitución de 1917, que incluyó reformas agrarias y laborales importantes. Pero, aunque hubo cambios legales, la realidad del país siguió siendo muy complicada. México quedó en una situación socioeconómica difícil, con pobreza acumulada, problemas para reconstruirse y una deuda externa considerable. Entonces, aunque hubo avances, en la práctica la vida diaria de muchísimas personas seguía siendo precaria. Dentro de este contexto, las mujeres vivieron una contradicción muy fuerte. Participaron en la revolución, la sufrieron, trabajaron, resistieron y sostuvieron a sus familias, pero aún así no recibieron reconocimiento en igualdad de condiciones. La cultura del machismo no desapareció, los estereotipos de género siguieron presentes y a las mujeres no se les daban cargos importantes ni espacios reales de decisión. Casi siempre se les veía como ayudantes, como acompañantes o como figuras secundarias. Eso quiere decir que, aunque el país estaba cambiando en lo político, muchas ideas sobre las mujeres siguen prácticamente intactas. Se esperaba que ellas se dedicaran a cuidar la casa, a limpiar, cocinar y atender a los demás, sin participar activamente en la vida pública. Justo ahí entra la propuesta de Johannes, porque ella ayuda a explicar que esas diferencias entre hombres y mujeres no eran naturales ni inevitables, sino parte de una construcción histórica y social. En la introducción de Género e Historia, Scott plantea una idea central. El género no es simplemente el reflejo de diferencias biológicas, sino una forma de conocimiento construida culturalmente. Siguiendo a Michel Foucault, Scott explica que el conocimiento no es una verdad neutral o absoluta, más bien se produce socialmente, se disputa políticamente y está ligado al poder. Eso significa que lo que una sociedad dice que es propio de una mujer o de un hombre, en realidad depende del contexto histórico y de relaciones de poder. Por eso Scott dice que los significados de hombre y mujer no son fijos ni universales. Cambian según la época, la cultura y la sociedad. Lo que en un momento se considera natural, en realidad puede ser la idea construida para mantener su orden social. Eso fue justamente lo que pasó en México de principios del siglo XX. Se reforzó la idea de que el hombre pertenece al espacio público y la mujer al espacio doméstico. Y esa división no era inocente, sino una forma de organizar jerarquías. Scott también partió de una frustración importante. Aunque ya se estaban haciendo esfuerzos por incluir a las mujeres en la historia, su presencia seguía siendo marginal. Ella identifica un problema en pensar que basta con agregar nombres de mujeres al relato histórico. A eso le llama una especie de positivismo ingenuo, porque no se trata de sumar información, sino de cuestionar cómo está constituida la historia misma y por qué durante tanto tiempo se escribió desde una perspectiva que toma lo masculino como centro. Además, Scott critica una lógica circular que justificaba la desigualdad. Muchas veces decía que las mujeres tenían cierto papel por su experiencia, pero al mismo tiempo esa experiencia se explicaba por su condición femenina, sin cuestionar nunca de dónde venía esa supuesta diferencia. Entonces todo terminaba reforzando la misma idea, que las mujeres eran naturalmente distintas y que por eso debían estar subordinadas. Scott rompe con eso y propone analizar cómo esas categorías fueron creadas y sostenidas por discursos históricos. Para hacerlo, retoma ideas del estructuralismo, especialmente de Foucault y de Derrida. Estas permiten estudiar cómo se construyen las jerarquías a través del lenguaje, de las instituciones y de los discursos. También ayuda a entender que las categorías como hombre y mujer parecen estables, pero en realidad son inestables, contradictorias e interdependientes. No se definen solas, sino en relación con la otra y normalmente esa relación ha sido jerárquica. Eso significa que muchas veces lo masculino se ha asociado con lo racional, lo fuerte, lo importante y lo público, mientras que lo femenino ha sido relacionado con lo emocional, lo débil, lo privado y lo subordinado. Desde esta perspectiva, el género no solo describe diferencias, sino que organiza relaciones de poder, y por eso sirve como herramienta analítica para entender no solo la situación de las mujeres, sino la manera en que una sociedad decide quién tiene voz, quién participa y quién queda excluido. Entonces, la historia feminista deja de ser solamente una tarea de recuperación de mujeres olvidadas. Se vuelve también una crítica a la disciplina histórica,
porque la historia no solo registra hechos, sino que también produce conocimientos y ayuda a construir ideas que siguen influyendo en el presente. Por eso, revisar el pasado con perspectiva de género no solo es mirar hacia atrás, sino también es cuestionar cómo aprendimos a entender la diferencia sexual y cómo muchas desigualdades siguen siendo justificables hasta el día de hoy. Scott, además, no dice que el género explique por sí solo toda una forma de opresión, ni propone una teoría total que resuelva todo. Su planteamiento es más cuidadoso. El género es una herramienta útil para analizar cómo se han construido históricamente las jerarquías de inclusión y exclusión. Con esta base podemos entender por qué Antonieta Rivas Mercado fue una figura tan importante. Ella rompe con los estereotipos de su época porque se negó a ocupar un lugar secundario. En una sociedad donde a las mujeres se les pedía obediencia, silencio y presencia limitada al hogar, Antonieta utilizó su intelecto para abrirse paso en la vida pública. Participó en proyectos culturales importantes y se convirtió en una pieza relevante dentro de la política nacional y del ambiente intelectual de su tiempo. Eso lo vuelve un ejemplo muy claro de lo que Scott explica. Antonieta demuestra que los papeles asignados a las mujeres no eran naturales, sino impuestos por una estructura social. Ella no aceptó ser solamente acompañante o espectadora, decidió intervenir, pensar, proponer y actuar. Y justo por eso su figura sigue siendo tan significativa, porque muestra que incluso dentro de los contextos profundamente desiguales hubo mujeres que cuestionaron las reglas y abrieron otros caminos posibles. Es importante verla dentro de su contexto, porque así entendemos que su relevancia no está solo en sus acciones individuales, sino en lo que representó frente a una sociedad que limitaba sistemáticamente a las mujeres. Recuperar figuras como la de Antonieta permite hacer visible que las mujeres no solo estuvieron presentes en la historia, sino que también la transformaron. Cuando investigamos sus vidas y sus aportaciones, no estamos añadiendo un dato extra, sino corrigiendo una visión incompleta de su pasado. Y eso también explica por qué su obra y la de muchas mujeres sigue siendo valiosa en la actualidad. No se trata de memoria, sino de comprensión crítica. Estudiarla hoy ayuda a entender muchos de sus problemas contemporáneos, como la desigualdad, la discriminación o la violencia de género. Estas no surgieron de la nada, tienen raíces históricas y al mismo tiempo, conocer estas trayectorias ofrece referentes de resistencia, pensamiento y participación que sigue siendo necesario. Además, este tipo de temas muestra la importancia de trabajar de manera multidisciplinaria. No basta con verlo solo desde la historia, también interviene la filosofía, la literatura, la sociología, la política y hasta el arte. Cuando varias disciplinas dialogan sobre el mismo tema, el aprendizaje se vuelve más completo, porque se entienden mejor las distintas dimensiones del problema. En el caso de las mujeres, eso permite ver no solo sus contextos históricos, sino también sus ideas, sus representaciones y el impacto de sus acciones en la sociedad. Y si pensamos en la actualidad, queda claro que aunque ha habido avances, todavía no vivimos en una sociedad donde las mujeres sean plenamente respetadas y apoyadas en todos los ámbitos. Existen más derechos, mayor visibilidad y más participación femenina en espacios públicos, pero siguen presentes muchas formas de violencia, desigualdad y discriminación. Eso muestra que recordar a mujeres como Antonieta no es solo mirar al pasado, sino también preguntarnos qué tanto ha cambiado realmente al presente. Por eso, reflexionar sobre sus aportaciones también nos compromete con una forma distinta de convivir. No basta con reconocer a las mujeres en los discursos si en la vida diaria siguen existiendo prejuicios, estereotipos o falta de respeto. Construir una sociedad más plena implica cuestionar esas ideas, educarnos en la igualdad y aprender a relacionarnos desde el respeto mutuo. Tanto mujeres como hombres deben ser reconocidos como personas con la misma dignidad, la misma capacidad y el mismo derecho a participar libremente en todos los espacios. En ese sentido, investigar y difundir las aportaciones de las mujeres no solo enriquece el conocimiento, sino que también transforma la manera en que entendemos el presente. Nos hace ver que la historia estaba incompleta y que había voces, obras y experiencias que merecen ser recuperadas. Y cuando esa recuperación se hace desde distintas disciplinas, el aprendizaje se vuelve más profundo, más crítico y más humano, porque ya no se estudian los hechos como algo aislado, sino como parte de procesos complejos que siguen teniendo consecuencias. En conclusión, el México de 1900 a 1931 estuvo marcado por la desigualdad social, el analfabetismo, la pobreza y una fuerte estructura machista. Aunque hubo cambios políticos importantes, las mujeres continuaron siendo excluidas de muchos espacios de poder y reconocimiento. Las ideas de John Scott permiten entender que esa exclusión no era natural, sino histórica. El género funcionó como una forma de organizar jerarquías y de definir quién podía participar y quién debía quedarse al margen. Y por eso figuras como Antonieta Rivas Mercado son tan importantes, porque al recuperar su vida y su obra no solo reconocemos sus aportaciones, sino que también cuestionamos una historia que durante mucho tiempo dejó fuera a muchas mujeres. ¡Gracias!